Sean todos bienvenidos a este evento que está o ha sido coordinado con un grupo de personas que realmente ha sido un gusto conocer, personas que están involucradas en la formación de emprendedores que son parte de equipos de investigación, del equipo de investigación del IEM, en el caso de María Francisca y el caso de Diana Espinosa. Para el INESEM, para el grupo de investigación de emprendimiento, es realmente un gusto y un honor poder contar con el apoyo de ustedes. Agradecer también la participación de María Eugenia Álvarez, quien es coordinadora de emprendimiento en Épico, una entidad que está comprometida con el desarrollo de los emprendedores en nuestra ciudad. Y consideramos que es importante que este tipo de iniciativas se lleven a cabo, que desde la academia se establezcan este tipo de conversatorios donde podamos intercambiar ideas en beneficio del ecosistema emprendedor. Así que agradecerles a los expositores, agradecerle a María Eugenia Álvarez, sean todos bienvenidos y que sea un momento de compartir conocimiento y experiencias alrededor del emprendimiento en el país. Bienvenida, María Eugenia. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por darme la oportunidad de participar en este panel con profesionales de tan alto nivel y con instituciones que son muy prestigiosas dentro del medio también. Quiero en este caso darles la bienvenida a este espacio de reflexión en el que abordaremos un tema clave para el desarrollo económico y social del país. El análisis del reporte YEM Ecuador 2025 con especial énfasis en el perfil del emprendedor ecuatoriano y las condiciones que dinamizan o limitan, en este caso, la actividad emprendedora. El informe o el estudio YEM es el más completo a nivel mundial sobre el comportamiento emprendedor y nos ofrece una radiografía profunda de las motivaciones, capacidades, barreras y oportunidades que enfrenta la población al momento de emprender. En este panel analizaremos cómo está evolucionando el ecosistema emprendedor en el Ecuador, cuáles son las fortalezas que destacan a nivel regional y qué desafíos aún debemos superar para que más iniciativas puedan convertirse en motores sostenibles de crecimiento e innovación. Agradecemos su participación y los invito a acompañarnos en este recorrido por los hallazgos, perspectivas y oportunidades que nos plantea el YEM para este 2025. En este caso, quiero dar la bienvenida a la participación de los invitados, quienes tendrán un tiempo máximo para intervención, esperamos que no sea mayor a 15 minutos, para que puedan intervenir y darnos un poco de del tema que vamos a tratar en este momento, ¿no? El análisis del YEM del 2025. En este caso quiero dar la bienvenida a la magíster de la Universidad de Guayaquil, la ingeniera Ingrid Sarmiento. Ella nos va a estar hablando sobre el perfil del emprendedor. Quiero darle también la bienvenida a la PhD Diana Espinosa Torres, quien nos va a abordar un poco sobre el tema de la educación. Quiero también darle la bienvenida a la magíster de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ángel Castro, nos va a estar hablando sobre el tema de financiamiento e infraestructura tecnológica. Y por último, vamos a tener analizando el tema del entorno y el emprendimiento con la magíster Francisca Fernández de la PUCESI. ¿Sí? En este caso les doy la más cordial de las bienvenidas y agradecimiento también por darnos de su tiempo en este panel. ¿Sí? Quisiera un poco que en este caso la magíster Ingrid Sarmiento nos hablara un poco del perfil del emprendedor de acuerdo a cómo nos da este estudio en este caso. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días con todos. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir con ustedes algunos hallazgos de este reporte global de emprendimiento. Básicamente me permito compartir un ratito pantalla para hacer algunas precisiones importantes, ¿no? Un momento. ¿Me confirman si se puede visualizar? Sí, perfecto. Ahí. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya, ok. Bien. Sí, justamente como lo mencionó María Eugenia, estamos aquí para compartir un poco las reflexiones sobre el análisis del perfil emprendedor que se reportó en este monitor global de emprendimiento que se refleja año a año, ¿no? Básicamente, en esta mañana me voy a permitir hablar de dos puntos generales, ¿no? Primero, abordar un poco
cuáles son, en este caso, las tasas de emprendimiento y de sostenimiento en el tiempo de estas empresas, y luego pues detallar un poco más quiénes son los que están emprendiendo basado en criterios de indicadores de edad, género, motivación y actividad. Es importante tener en claro algunos aspectos relevantes de este estudio que básicamente trabaja una revisión del comportamiento de los países que integran este monitor global con respecto a la tasa de nuevos negocios o nuevos emprendimientos y su relación con el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Basándonos en esta idea inicial de la clasificación de los grupos que tiene este monitor global, es importante indicar que Ecuador está en el grupo C de bajos ingresos, es decir, que tenemos un ingreso por debajo de $25.000. Es importante notar aquí la situación de países de la región como Argentina, Chile, está también el caso de Guatemala, que son países que compartimos dentro del entorno Latinoamérica y Caribe, donde tenemos cierta tasa de emprendimiento temprano alta, pero sin embargo nuestro ingreso per cápita está por debajo de otros países, ¿no? Claramente esto se puede visualizar en esta imagen. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel general, todos los países de Latinoamérica se están considerando como semilleros de nuevos emprendimientos. Dicho esto, es importante iniciar conociendo cuál es la tasa de emprendimiento temprano que tenemos en Ecuador en esta fecha de reporte y esta situación cómo se refleja con los demás países que están trabajando en este informe. Si observamos, Ecuador dentro de su grupo es el que mayor tasa de emprendimiento o actividad emprendedora inicial refleja. Tenemos alrededor del 33.37%, siendo el país con este nivel mucho más alto que los otros. Sin embargo, esta situación nos refleja también una paradoja, que es que la tasa de negocios establecidos de forma permanente es solamente el 13.26%. Entonces, si observamos, una cosa es que yo inicie negocios muy rápido, pero la sostenibilidad de estos negocios en el tiempo nos deja entrever que en todos los países existe una permanencia un poco baja, ¿no? ¿Por qué manifestamos esta situación? Porque cuando analizamos en detalle qué es lo que está pasando en Ecuador a través del tiempo y observamos aquí el comportamiento de estos dos indicadores importantes, que son reflejando el porcentaje de adultos pues, que practican o inician un emprendimiento comprendido entre las edades de 18 a 64 años, observamos que en el último periodo, en el cambio del 2023-2024, ha existido un ligero incremento, pasando del 32 al 33%. Pero yo más que un ligero, yo lo veo como no un crecimiento acelerado, sino que es un crecimiento lento, porque no se ha visto un cambio abrupto de esa tasa de emprendimiento temprano. Pero lo que sí podemos notar es un cambio drástico en la caída de la tasa de emprendimientos que se sostienen o propietarios de los negocios en el tiempo. Destaco además que la relación elevada entre esta tasa de emprendimiento temprano y la sostenibilidad de los negocios nos refleja que existen debilidades en el entorno con respecto al crecimiento de estas iniciativas en nuestro país. Dicho esto, vamos a estudiar un poco cómo se caracteriza este perfil del emprendedor. ¿Quiénes son o qué edades son aquellos emprendedores que denotan de acuerdo a esta tasa de emprendimiento temprano? Nuevamente observamos que los dos grupos de edades en los que se clasifica este monitor habla de la edad adulta comprendida entre 18 a 34 años y de 35 a 64 años. Básicamente existe una mayor proporción de personas jóvenes que inician los negocios respecto a personas de mayor edad, es decir, que superan los 35 años. Situación que se maneja a nivel general, a excepción de Chile, que me llama la atención
que en este caso ellos tienen una tasa de emprendimiento temprano más en personas adultas superior a 35 años, ¿no? Situación de la región que puede ser estudiada con un poco más de detalle. Con respecto a esto, ¿qué podemos decir a manera general? Pues básicamente el monitor nos está reflejando que en Ecuador se refleja una tendencia juvenil de las iniciativas emprendedoras, es decir, entre las personas adultas de 18 a 34 años. Y aquí hay un detalle importante que lo saco a colación, es que el 25.6% de estos emprendedores tempranos cuentan ya con estudios universitarios. Esta tasa de estudios universitarios es un indicador relevante, ya que nos está dando a conocer que ha mejorado el nivel de estudios de nuestros emprendedores. Con respecto a la distribución por género, es decir, entre hombres y mujeres, ¿cuál es el perfil del emprendedor? Si reflexionamos en la imagen global de la tasa de actividad emprendedora, tanto por hombres y por mujeres, siendo hombres el colorante azul, el cuadrante azul, y hombres, perdón, el naranja y mujeres el azul, es importante indicar que en la mayoría de economías aún prevalece una presencia de hombres más que mujeres iniciando nuevas empresas. Pero existen casos importantes que deberían también revisarse, como el caso de Tailandia, México o Emiratos Árabes, donde ahí la tasa de las mujeres emprendedoras es un poco superior a la de los hombres. Pero ¿qué ocurre cuando revisamos no la tasa de actividad emprendedora, sino que revisamos el tema de la propiedad de empresas establecidas, es decir, la tasa del EVO? Aquí, en Ecuador, se observa que aún la propiedad de empresas consolidadas está dominada por hombres. Y a nivel general, esta situación es global. Solamente en Tailandia se ha presentado que este indicador refleja que hay un predominio de las mujeres sobre las empresas que consolidan los hombres. ¿Qué es lo que podemos reflexionar en este caso, no? Que efectivamente en Ecuador, a través del tiempo, en los últimos periodos, se ha observado un cambio que no se pudo permanecer. En el 2023, la participación femenina en el emprendimiento había mejorado, pero en el reporte del 2024-2025, pues nuevamente cae. Es decir, no se puede sostener en el tiempo la participación femenina de los emprendimientos. Esto nos lleva a un poquito a reflexionar acerca de que a pesar que existe una destacada participación de mujeres, aún continúa la brecha entre la diversidad e inclusión dentro de los procesos de emprendimiento y especialmente en las etapas posteriores de desarrollo. Esto nos lleva a nosotros a creer que existe una necesidad de políticas específicas respecto a esta inclusión, al tema del enfoque y redes de apoyo adaptadas a esta necesidad. Cuando reflexionamos acerca de por qué están emprendiendo estas personas, el reporte nos da a notar que existen 4 principales motivaciones, ¿no? Básicamente, este reporte categoriza el tema de ganarse la vida porque está escaso el trabajo, el tema de generar las riquezas, hacer diferencia en el mundo y simplemente continuar una tradición familiar. Esas son las 4 motivaciones que categoriza este monitor, pero si observamos a nivel general, la que están en mucho más acuerdo es ganarse la vida por la escasez de trabajo. Es una situación que se refleja en los países con muy bajos ingresos, donde está Ecuador, específicamente nuestra situación no ajena a lo que todos conocemos, pero esta particularidad del tema de que también nos interesa hacer que crezca, en este caso, nuestra riqueza, ¿no? También tiene una relevancia dentro de los grupos de mediano ingreso, ¿no? Sí, es situaciones que nos ponen a pensar acerca de qué es específicamente lo que se prefiere en Ecuador. Cuando ya aterrizamos esta situación dentro del país,
a nivel de los grupos de edades de entre 18 y 34 y 35 y 64, continuamos observando que la principal motivación dentro de nuestro país para estos nuevos emprendedores es ganarse la vida porque los empleos están escasos. Y sin discriminar el rango de edad, básicamente esa es la principal motivación. Ahora, cuando hablamos de tradiciones familiares, que puede haberse considerado también una situación que años atrás se consideraba como una de las motivaciones, esa motivación predomina en el grupo de mayores de 35 a 64 años, ¿no? Y en los jóvenes lo que predomina es, o de mayor preferencia, es generar riquezas entre los de 18 a 34 años. Esta situación nos deja entrever que la necesidad por falta de empleo es la principal motivación para emprender en Ecuador. Y existe una tendencia similar a nivel regional. Cuando hablamos de qué actividades desarrollan estos emprendedores iniciados, básicamente tenemos nuevamente que dentro del monitor se consideran 4 actividades principales, ¿no? Que son el tema de consumos o servicios, el tema de los negocios, la transformación y la explotación o extracción. Básicamente aquí se ha centrado el análisis en las dos necesidades especiales o las dos actividades especiales que son servicios y negocios. Respecto a eso, existe una alta concentración de los emprendimientos con respecto a brindar más servicios. Sin embargo, habla de que el tema de especialización en el tema de transformación y de explotación se trabaja de acuerdo a la realidad de cada país. Por eso es que el monitor global hace hincapié nada más en estas dos actividades principales. Pero cuando ya revisamos el caso Ecuador, sí podemos detallar específicamente dentro de estos 4 aspectos, ¿no? Servicios, negocios, transformación y extracción, donde está concentrada la mayor actividad de estos nuevos emprendimientos. Específicamente está en el tema de servicios, ¿no? Seguido pues del tema de transformación y luego negocios. Alrededor de un 85% de todas las actividades de los emprendedores o nuevos emprendedores está concentrado en servicios y negocios. Pero aquí hay una situación importante que cuando ya desglosamos esto por hombres y mujeres, considerando pues que tienen la participación un poco similar dentro de la generación de negocios nuevos, las mujeres se dedican en su mayor proporción a actividades de servicios, ¿no? Y los hombres tienen una un ligero incremento o mayor participación en el tema de transformación y también lo que es servicios, ¿no? Entonces, a pesar de que el emprendimiento como tal constituye un motor esencial para nuestro desarrollo, el impacto real de este debe estar en función de los sectores económicos en los que se está enfocando. Y ahí es donde debemos reflexionar, ¿no? La participación en el caso femenino está centrado nada más en el tema de negocios orientados al servicio. Por esto deberíamos también reflexionar en cuál es la oportunidad que se puede presentar para incursionar en otros sectores como de transformación y el tema pues de los negocios. Una situación importante a nivel general es el porcentaje de las nuevas empresas con respecto al impacto ambiental y social, ¿no? Entonces, dentro del monitor hablan específicamente de la relación que se presenta entre las medidas que yo como emprendedor puedo tomar para minimizar los impactos ambientales y también maximizar los impactos sociales. Entonces, a nivel global, la tendencia o la relación es directa, ¿no? Es decir, yo busco maximizar los impactos sociales, pero también cuido el tema ambiental. Ecuador actualmente, no sé si se aprecia aquí en la gráfica, está ahí sombreado, está en la mitad, es decir, aún no se devela una tendencia clara de esta situación. ¿Y por qué básicamente esto está ocurriendo? Es verdad, hay una estrecha relación entre el emprendimiento y la sostenibilidad. Estos emprendedores iniciados
abordan de forma activa estos desafíos sociales y ambientales, pero no lo priorizan luego con respecto a la rentabilidad o crecimiento de su negocio. Entonces, es ahí cuando estamos observando que estos emprendedores están aprovechando este concepto de sostenibilidad como un motor para simplemente de forma inicial, pues arrancamos con eso, pero ya en el tiempo es un poco más difícil sostenerlo y darle mayor prioridad sobre la rentabilidad o crecimiento empresarial. Entonces, basados en esta información, debemos reflexionar sobre las nuevas oportunidades que se pueden presentar en los negocios nacientes. Me voy a permitir concluir unas ciertas ideas para que mis compañeros puedan continuar. Y de manera general, Ecuador es un país con fuerte impulso emprendedor, sobre todo juvenil y cada vez más diverso. Pero debemos acompañar el nacimiento de estos negocios con políticas que garanticen su consolidación. Es importante trabajar aún en la brecha de género, pero no solamente en el tema de iniciar los emprendimientos, sino en sostenerlos a través del tiempo, ¿ya? Y una tarea muy, muy importante que tenemos que hacer es reorientar el ecosistema hacia sectores de mayor valor agregado y sostenibilidad, porque los resultados de este análisis breve que se ha realizado nos destaca que las actividades que estamos iniciando en estos emprendedores, pues a la larga son actividades que se dejan, no están aprovechando las oportunidades que se pueden generar de manera global, es decir, salir de esa tradicionalidad de los negocios y buscar nuevos espacios de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, aquí igual les comparto las fuentes de consulta para elaborar este pequeño análisis y pues quedo aquí dispuesta a las preguntas que se puedan dar y si no, continuamos con el proceso y luego conversamos. Gracias, María Eugenia. Listo, muchísimas gracias en este caso por el espacio que le han otorgado para que usted pueda hacer este análisis, que me parece muy interesante y me da muchísimo gusto que se indique que Ecuador tiene mucho potencial y también considero que tenemos que trabajar mucho en fortalecer el ecosistema emprendedor y en también trabajar y fomentar un poco y fortalecer el tema de la innovación en todo este tema que tiene que ver con el estudio un poco que nos da las bases a través de las cuales nosotros podemos analizar en tanto y en cuanto cada una de las partes que conforman este ecosistema podemos aportar valiosamente. Y me encanta escuchar que hay mucho potencial también en el lado de los jóvenes, que yo también creo y soy una convencida de que en ellos está el futuro de poder un poco sacar adelante este tema del emprendimiento que en muchas ocasiones está un poco mal enfocado en algunos casos. Pero bueno, sí tengo algunas preguntas que me gustaría compartir y en este caso espero su retroalimentación. ¿Cuáles dirías que son las principales características del emprendedor ecuatoriano actual? ¿Y en qué se diferencia respecto a los perfiles que veíamos en años anteriores, según los datos de Chen? Gracias, María Eugenia. Pues bien, efectivamente, en comparación con el perfil de los emprendedores de reportes anteriores, uno de los aspectos a destacar es la participación femenina, ¿no? Ha ido tomando su espacio. También el tema del nivel de educación de los emprendedores tiene en este caso una mejora, hay un mayor porcentaje de emprendedores que se están preparando ya con estudios superiores. Y el tema de que yo considero que aún se mantiene es que predomina este emprendedor joven, ¿no? Entre los 18 a 34, que son aquellos que denotan una mayor tasa de emprendimiento de actividad temprana, pero las necesidades también prevalecen. Entonces, así como hablamos de esos cambios que se han suscitado, también esa necesidad económica aún se mantiene como la principal motivación dentro de estos emprendedores que hemos descrito. Así que, pues, tenemos nosotros de cierta forma que motivar a que las oportunidades que se presentan dentro de nuestros negocios, como bien lo mencionaste, utilicen la innovación como un factor de apoyo para darle cierto cambio a esta actividad a la que se puedan desarrollar estos nuevos emprendimientos.
Listo, Ingrid. Y ahora, ¿qué factores sociales, culturales o económicos crees que han sido los más determinantes en esta evolución del perfil emprendedor en los últimos 5 años? Bueno, específicamente una situación que nos llamó la atención fue ese crecimiento mínimo, ¿no? Esa variación mínima en la tasa de nuevos emprendimientos, pero dentro de nuestra situación económica social como país, conocemos pues que ha habido cierta inestabilidad, ¿no? Y aún yo creería que no se refleja totalmente la situación que hemos vivido dentro de los desafíos económicos como país. Es decir, en el 2024 estamos viendo a un pequeño crecimiento de esta tasa emprendedora inicial, pero habría que ver qué ocurre realmente ya en el siguiente periodo por las situaciones que hemos vivido desde la emergencia energética, pues, ¿no? Que nos ha marcado y de seguro pues ha tenido algún impacto en esto. Una situación importante también es el tema de la motivación. Hay muchos emprendedores que por temor ya no están haciendo, iniciando sus negocios, ¿no? Ese es un aspecto que yo sería social, porque dentro de nuestro entorno social estamos con ese temor de iniciar nuestros negocios debido a situaciones que están bien marcadas, o sea, podemos tener la idea, todo, pero debido a esas pequeñas situaciones puede uno detenerse y pensarlo dos veces en el día de hoy. Y la transformación digital que se ha vivido a nivel del tiempo aporta, sí, aporta, pero tenemos que tener emprendedores que estén preparados para usarla en beneficio de su desarrollo, porque si no, la transformación digital por sí sola no lo va a hacer. Entonces, eso básicamente sería lo que te puedo comentar. Y básicamente, y el tema de la sostenibilidad, sí, ese también vendría a ser un aspecto clave o un factor clave que puede impulsar, en este caso, el crecimiento de los emprendimientos aquí en nuestro país. Listo, Ingrid. Muchísimas gracias por por tu participación. En este caso le vamos a dar espacio para abordar el tema de educación a la PhD Diana Espinosa Torres. Muy Gracias a buenos ustedes. días. Gracias, María Eugenia. Gracias, Ingrid. Bueno, creo que hemos analizado algunos puntos muy importantes sobre el perfil del emprendedor y esto creo que nos da también paso para poder hacer el análisis de un elemento muy importante. Es también destacable el poder estar aquí reunida con ustedes hoy para poder abordar y analizar más a fondo los indicadores que nos deja este estudio GEM, que nos muestra cómo está el ecosistema emprendedor actual de nuestro país y creo que también nos va a dejar no solo la oportunidad de analizarlo, sino también la oportunidad de seguir desarrollando más proyectos en conjunto con el objetivo de que podamos unir esfuerzos para poder, en función de esta información que se ha generado, poder desarrollar esfuerzos conjuntos, como ya lo dije, para poder sacar adelante y fortalecer el ecosistema emprendedor nacional. Mi intervención se va a centrar en el análisis del estado de la educación emprendedora en el Ecuador, en cuanto a la información que nos deja el Monitor Global de Emprendimiento. Les voy a compartir una presentación breve. Listo. Muy bien. Bueno, para iniciar, únicamente, pues todos conocemos pues la importancia del Monitor Global de Emprendimiento como uno de los estudios más importantes a nivel mundial sobre la actividad emprendedora. Este estudio, como parte del equipo del GEM que forma ahora parte, pues nos permite evaluar algunos elementos importantes sobre la actividad emprendedora a nivel mundial. También nos ha permitido evaluar no solo los datos de cuántas personas emprenden, sino también cómo lo están haciendo y también por qué lo están haciendo y qué condiciones favorece este emprendimiento. Entonces, justamente este estudio que se aplica ya hace más de 15 años en nuestro país y que nos permite ver estas tendencias, estas brechas y estas oportunidades alrededor del emprendimiento, pues también nos permite presentar algunos indicadores y sobre todo evaluar las condiciones del entorno emprendedor. Entre ellas, una condición muy importante que es la educación. Creo que muchos de aquí somos parte de una institución educativa, entonces es
es imprescindible que nosotros podamos realizar esfuerzos y conocer primero cómo está la situación de la educación emprendedora en el Ecuador en cuanto a los datos que aunque son mínimos, pues nos ha arrojado este monitor, pero también qué podemos hacer desde adentro, desde nuestras instituciones educativas. Entonces, abordaré algunos hallazgos para esto que son claves en este eje, cómo se está formando a nuestros estudiantes, tanto en la educación formal y no formal, que es un elemento de mucha importancia. Según el Monitor Global de Emprendimiento, vemos un diagnóstico acerca de la educación emprendedora. Este Monitor Global de Emprendimiento nos ha permitido identificar que la educación escolar recibió una Pero que te quede por lo menos 25,98. que tienen. Gracias. Listo. Gracias por silenciar el audio. Bueno, yo les decía que según nuestro reporte o el estudio del Monitor Global de Emprendimiento del 2024-2025, nos refleja que la educación escolar recibió una calificación del 3.38 sobre 10 puntos, como una de las condiciones muy importantes para fomentar el emprendimiento. Esta calificación, bueno, esta variable que es la educación se analiza a partir del NES, que es el estudio a expertos que se levanta en el Monitor Global de Emprendimiento. Entonces, se lo ha tomado este eje como una de las condiciones para fomentar el emprendimiento. Y la calificación, como vemos, es del 3.38, es una calificación baja. También, en comparación con el año 2023 o con el informe realizado en el 2023, que fue del 3.45 sobre 10, pues representa que para este año ha existido un retroceso, ¿no? La educación universitaria, en cambio, ha logrado mejorar de forma de forma ligera, pasó del 4.26 al 4.35 sobre 10. Entonces, aquí pues reflexionamos por qué estas cifras que se nos presentan son cifras tan bajas, ¿no? Pues uno de los elementos es porque la mayor parte de instituciones educativas, en la mayor parte de instituciones educativas en nuestro país, el emprendimiento no es parte del currículum, no es una materia, una asignatura, un módulo transversal en el currículum de nuestros estudiantes y tampoco se enseña desde una perspectiva práctica. Muchos de los jóvenes, niños o jóvenes, bueno, en este caso los jóvenes de secundaria que ya tienen un acceso a una materia referente a emprendimiento, no tienen acceso a herramientas y a metodologías ágiles o activas sobre creatividad, validación de ideas y algunos elementos que son importantes en la educación emprendedora o en la formación del espíritu emprendedor. En cuanto al nivel escolar, pues se limita mucho a enfoques memorísticos, podríamos decirlo, o también se elaboran actividades o se realizan actividades muy específicas sobre, por ejemplo, ferias de emprendimiento, que no generan una mayor continuidad y no permiten un proceso sostenido de la formación emprendedora. En la universidad, bueno, vemos que muchas universidades en nuestro país tienen integrado en sus currículum emprendimiento, pero aún falta realizar algunas mejoras. Muchos programas de los que se ofertan hoy en día aún carecen de una articulación con el entorno productivo, se están realizando esfuerzos internos en las instituciones educativas, pero no existe esa conexión con el entorno productivo y tampoco un acompañamiento efectivo al estudiante para el desarrollo de sus emprendimientos. En comparación también con países como Chile y Uruguay, que es importante analizar o fijarnos en estas buenas prácticas, ellos han implementado también políticas educativas que permiten integrar contenidos y metodologías activas o metodologías ágiles de emprendimiento desde el nivel básico, alcanzando al nivel secundario y superior, lo que le ha permitido incluso alcanzar mejores calificaciones en cuanto a este eje dentro de la condición para fomentar el emprendimiento. En esta diapositiva también podemos observar la evolución comparativa de los indicadores que están disponibles en los estudios del Monitor Global de Emprendimiento en Ecuador desde el año 2020, 2023 y 2024. A pesar de que después de pandemia, pues hubo un periodo largo que no se evaluó, se analizó estos indicadores y que hemos tenido
unos avances poco significativos, han sido muy modestos y todavía existe una gran brecha en términos de la calidad de la formación en emprendimiento a nivel tanto secundario como superior, que es lo que hoy en día se forma en nuestro país. Bueno, en cuanto a la educación y los tipos de emprendimiento, aquí quería destacar estos datos que me pareció interesante, o esta relación más bien en torno al tipo de emprendimiento y a la educación emprendedora, la intervención de la educación emprendedora como tal. Ecuador tiene una de las tasas más altas de emprendimiento temprano, como ya nos comentó Ingrid en algún momento, pues, pero sin embargo, el 89,6% de esos emprendimientos son emprendimientos por necesidad. Como sabemos, tenemos muy bajo porcentaje de la generación de emprendimientos por oportunidad. Eso, pues, nos demuestra o quiere decir que muchas de las personas están emprendiendo por falta de empleo o para poder subsistir, o muchos jóvenes incluso por falta de acceso a la educación y no porque hayan identificado una oportunidad de emprendimiento en el mercado. A pesar de que el 82,6% de los adultos creen tener también habilidades para emprender, estas habilidades muchas veces no son o no provienen de una formación estructurada ni de una educación formal, aunque como pudimos ver en los datos que nos mostraba Ingrid, se ha incrementado el número de emprendedores que tienen una educación universitaria, pero aún sigue siendo bajo. Aquí vemos el vínculo y la relación que quería hacer entre el sistema educativo o entre la educación emprendedora y el tipo de emprendimientos que estamos generando. Si el sistema educativo no forma emprendedores desde una lógica de la oportunidad, de ver la innovación, de la visión del negocio, de la sostenibilidad, pues el resultado es un ecosistema lleno de microemprendimientos, emprendimientos de bajo costo, emprendimientos informales, emprendimientos con muy baja innovación y sobre todo emprendimientos sin escalabilidad, que hoy en día vemos que la mayor parte de emprendimientos son emprendimientos que se crean para comercializar a nivel local y están cómodos allí, no piensan salir muy poco a nivel nacional y un porcentaje muy inferior que están teniendo esa visión de escalar a nivel internacional. En cuanto a las brechas y los desafíos que se presenta hacia el nivel educativo, pues podemos identificar 4 brechas principales que he querido destacar en el sistema de educación ecuatoriano. Uno de ellos, pues, es la falta de metodologías activas y vivenciales. Si nos falta dejar un poco estas metodologías que son bastante memorísticas, que son muy, muy tradicionales, ¿no? Y más bien generar metodologías que sean activas, que sean vivenciales y prácticas para fomentar la educación o el espíritu emprendedor en nivel básico, en nivel medio y sobre todo en el nivel superior. Contenidos de emprendimiento, vemos que existen en muchas instituciones, como ya lo decía anteriormente, contenidos de emprendimiento que no son transversales. No existe una conexión en las mallas curriculares sobre cómo podemos aprovechar estas fortalezas o habilidades que podemos sembrar en nuestros estudiantes, pero para que generen una visión de aprovechar oportunidades y de generar innovación sobre todo. Y también vemos una débil vinculación entre la universidad y la empresa. A pesar de que muchas instituciones están haciendo ya algunas acciones encaminadas a tener una vinculación entre el sistema educativo y también el sector empresarial, pues vemos que todavía esas acciones no han reflejado, no han podido generar eh, un impacto, ¿no? Lo que nos permitiría incluso ver qué necesidades existen en el sector educativo que podemos aprovechar a través de oportunidades de emprendimiento. Y sobre todo también existe una aún tenemos una baja valorización, perdón, de la educación técnica, que es también otro elemento que no se lo ha discutido. Esto pues genera una educación descontextualizada
y también poco conectada con las realidades de nuestro mercado actual y también del entorno productivo de nuestras localidades. Pues es necesario también que podamos repensar la forma en que nosotros estamos enseñando emprendimiento dentro de nuestras instituciones. Lo estamos haciendo de forma aislada. Eh, no solo deberíamos incluir una materia opcional hacia nuestros estudiantes, sino que también podamos incorporar ejes transversales desde la escuela. Vemos, a medida que analizamos el tema de la educación emprendedora en las instituciones de educación superior, pues sí vemos que aunque hacemos muchos esfuerzos por lograr transmitir el espíritu emprendedor en nuestros estudiantes y por lograr que se den resultados en temas de generación de emprendimientos innovadores o a través de innovaciones disruptivas, pues vemos que aún no se puede lograr porque no tenemos una semilla sembrada, ¿sí? Que se debería sembrar desde el nivel básico y también fortalecerlo en el nivel secundario. En cuanto a las estrategias que se recomiendan para poder fomentar o fortalecer la educación emprendedora, pues el informe propone varias acciones claves en torno a fortalecer este eje. Primero, poder integrar competencias emprendedoras desde la educación básica, como les decía anteriormente, enfocadas en temas de liderazgo, creatividad, pensamiento crítico, que son habilidades necesarias, incluso el tema de resiliencia, que son habilidades necesarias que debemos sembrar y fortalecer a medida que se genera el crecimiento en los niveles de educación. También poder incorporar asignaturas prácticas en secundaria y en las universidades usando algunas herramientas ágiles, metodologías, el Lean Startup, Canva, metodologías de diseño como el Design Thinking, que también nos aporta a generar mucho un cambio de mentalidad de nuestros estudiantes. Otro elemento muy importante y que debemos destacarlo es la formación de los docentes. También mucho nos pasa que aunque tenemos toda la disposición como universidades a poder generar y a poder sembrar y fortalecer el emprendimiento la cultura emprendedora como tal, pues sí nos falta también capacidades en nuestros docentes, ¿no? Que los docentes de emprendimiento tengan un perfil adecuado para poder transmitir estos conocimientos, estas habilidades y esta motivación también que necesitamos transmitir a nuestros estudiantes. Crear políticas públicas también es otra de las estrategias en cuanto al fortalecimiento de la educación en emprendimiento. Sabemos que hoy en día existe una ley que está siendo ejecutada poco a poco. Ya se implementó en niveles secundarios la asignatura de emprendimiento, pero vemos que aún falta mucho fortalecer el cómo se está impartiendo esta asignatura. Y en cuanto al tema de la relación universidad-empresa, pues también se necesitan unas políticas públicas que apoyen y fortalezcan esta relación, que como decíamos antes o como comentábamos antes, existen ya algunas iniciativas realizadas por algunas universidades y por el sector empresarial que está muy dispuesto a abrir las puertas, pero creo que sí faltan unos lineamientos o unas políticas que permitan fortalecer estos procesos, incluso en temas de financiamiento. También podemos resumir que existen 4 ejes de acción, tanto en la escuela, el nivel de formación básico, secundario, universidad, la formación docente y el entorno que hemos podido analizar en estos minutos, que son muy importantes para fortalecer este eje que estamos abordando. Algunos países de la región, como Uruguay, han logrado ya algunos avances significativos al incluir la educación emprendedora como una de las políticas curriculares oficiales del país y creo que es un ejemplo que debemos considerar, abordar. Otro de los elementos que me pareció también interesante en este punto de la educación es el tema de la educación no formal como una vía complementaria a fortalecer las habilidades y conocimientos y a fortalecer el emprendimiento a nivel nacional. El informe Monitor Global de Emprendimiento nos señala que existen muchas habilidades emprendedoras que requieren o se adquieren, perdón, fuera del sistema formal de educación. Por ejemplo, hay opciones como talleres, programas de incubación,
diferentes asesorías, mentorías, bootcamps que se realizan como oferta tanto no solo de instituciones educativas, sino también de organizaciones que apoyan al emprendimiento o al emprendedor, tanto públicas como privadas. Entonces, estos espacios debemos también tenerlos en cuenta porque son espacios que son especialmente valorados por personas jóvenes y también por mujeres emprendedoras que no encuentran tal vez un acceso a la educación formal, pero y no encuentran herramientas que les facilite el fortalecimiento de sus emprendimientos en las aulas, pero que tal vez sí las encuentran en este tipo de formación que es una educación no formal. Sin embargo, hay un problema de acceso también a este tipo de programas. Estos programas suelen concentrarse generalmente en las zonas urbanas, por lo tanto las personas pues, que habitan en zonas rurales pues, no tienen el acceso a esta educación no formal, que es educación que les facilitaría el fortalecimiento de sus emprendimientos. También recomendamos ampliar el alcance de esta formación no formal mediante plataformas digitales. Sería otro punto muy interesante el poder generar estos cursos, talleres, programas de formación, mentoría, mediante tecnología o plataformas digitales que permitan ya tener el acceso de tanto de personas que habitan en la zona rural como urbana a través de certificaciones, por ejemplo, por competencias, tal vez alianzas entre universidades, con gobiernos locales y organizaciones sociales que permitan el acceso a esta educación formal que sería bastante útil para poder desarrollar este fortalecimiento o fortalecer el conocimiento de los emprendedores que están buscando alimentarse de estos temas. Como una reflexión para finalizar, pues cambiar el perfil del emprendedor ecuatoriano no se logra solo fomentando más emprendimientos, como lo hemos visto, sino también transformando la manera en cómo los estamos formando. Por eso creo que es un punto clave. La educación emprendedora debe comenzar en los niveles de formación básica, fortalecerse en el nivel secundario y en la universidad mucho más, y poder expandirse también hacia canales que no sean formales. El reto que tenemos es un reto colectivo, como les decía al inicio, requiere no solo la voluntad nuestra como instituciones educativas, sino también una voluntad política, el compromiso de las instituciones, la participación de los actores del ecosistema para poder lograr que podamos fortalecer la educación emprendedora en nuestro país. Gracias por su atención, pues estoy abierta a las preguntas o comentarios que ustedes tengan. Bueno, Diana, muchísimas gracias por la intervención. Quiero destacar básicamente algunas partes de la exposición que nos diste, el tema de la oportunidad y la sostenibilidad, de la formación de los docentes, de repensar un poco la manera de enseñar emprendimiento desde el nivel básico hasta seguir un poco en el nivel universitario y un poco también de las habilidades emprendedoras y cómo también cada uno de los actores que formamos parte de este ecosistema emprendedor tenemos definidos los roles y de una u otra manera cómo deberíamos de comenzar a coordinar y articular acciones en este caso. Tengo ciertas inquietudes. Voy a comenzar con una. ¿Cómo podrían las universidades y centros educativos contribuir a cultivar una cultura emprendedora entre los jóvenes? Muy bien. Bueno, creo que la forma de cultivar esta cultura emprendedora primero, pues requiere de la participación y sobre todo de la intención que tengan primero las autoridades para poder generar procesos que faciliten un desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento internos en las universidades o en las instituciones. Pues sí necesitamos que se fortalezca ese ecosistema interno para poder abrir las puertas hacia poder fortalecer también ya el ecosistema emprendedor de las localidades. Nosotros en las universidades pues hemos desarrollado a través de materias que han sido opcionales y no opcionales para poder, con el objetivo no solo de generar emprendimientos, ¿sí? Porque a veces nos preguntan mucho y nos cuestionamos mucho a nivel interno de cuál es el objetivo de la formación emprendedora que estamos haciendo, si es generar emprendimientos únicamente, y pues creo que la visión debe ser, sí, que nos permita generar emprendimientos, pero que en la mayor parte de ese objetivo se lleve al tema de generar un pensamiento emprendedor, de que los jóvenes
salgan de las universidades o de las instituciones educativas con herramientas o habilidades que les permita diferenciarse, que les permita ser propositivos, ser proactivos en los distintos escenarios en los que se van a encontrar. Por ejemplo, siendo intraemprendedores en las empresas, si es que trabajan en una empresa privada o a nivel de espacios públicos también, pues que esas habilidades emprendedoras les permita desempeñarse y destacar y sobre todo aportar en esos escenarios. Y por otra parte, si podemos en ese proceso de enseñanza y de formación generar emprendimientos, pues también tratar de fortalecerlos con espacios de asesoría, de mentoría, la intervención de las incubadoras de empresa, los centros de emprendimiento, las oportunidades de esta relación que existe o que debería existir entre la empresa y la universidad, que también dan espacios para generar oportunidades de emprendimiento en nuestros estudiantes. Entonces, no solo hablamos de una formación en cuanto a la educación, a los conocimientos que podemos impartir, que deben ser muy prácticos, muy vivenciales, sino también de qué le complementa. Le complementa estas herramientas de acceso a financiamiento, herramientas de acceso a generar los prototipos, por ejemplo, a la tecnología que les permita generar prototipado, de acceso también a networking que también necesitan para poder crecer y fortalecerse, ¿no? Eso, María Eugenia. Listo, muchísimas gracias. A los participantes que están en este tema, en este momento, les pedimos que al final de las intervenciones de los profesionales vamos a dar un espacio para sus preguntas. Entonces, si las dejan en el chat o si quieren participar al final de la exposición de los profesionales, nos quedan 2 aún por abordar ciertos temas. Tengo una última pregunta en este caso. ¿Cuál crees que sería la relación entre la calidad de la educación emprendedora y el tipo de emprendimiento que predomina en el país? Bueno, nosotros creemos que, bueno, de mi parte, muy personalmente, pues sí, en este análisis que hacía para evaluar cómo está el emprendimiento, la educación emprendedora como tal en nuestro país, pues uno de las problemáticas o de, de las preocupaciones que tenemos es eso, cuáles son los emprendimientos que estamos generando, ¿no? Y la mayor parte son emprendimientos por necesidad. Existe una conexión muy directa. eh, la falta de educación emprendedora de calidad, pues sí impide el surgimiento de emprendimientos sostenibles, innovadores y orientados a la exportación o al empleo. Entonces, vemos que sí damos todas las herramientas capaz de que podamos fomentar habilidades eh, y conocimientos, sobre todo uso de tecnología, creatividad, innovación, visión incluso de escalabilidad, temas de sostenibilidad que son importantes incluir, pues podemos cambiar un poco esta realidad que tenemos actualmente en nuestro país. Bueno, aunque es bastante difícil, sabemos que los emprendimientos que se generan desde las universidades o con apoyo siempre buscan ser diferenciadores, siempre buscan el poder generar innovaciones disruptivas, el poder generar diferenciación, el poder aportar también con elementos de sostenibilidad y tenemos actualmente muchas oportunidades también dentro de las universidades en las que podemos relacionarnos con otros países que también nos dan la oportunidad no solo de financiamiento para nuestros emprendimientos que tengan este tipo de emprendimientos de base tecnológica o emprendimientos que tengan relación con el tema de sostenibilidad, que sean emprendimientos sostenibles, que también se abren las puertas no solo para la participación en concursos a nivel internacional, del cual, bueno, a nivel de nuestra institución hemos podido participar. Recientemente ganamos uno de los premios en el concurso de Babson College que realiza y pues no solo fue de un proyecto que presentamos, sino fue de una articulación que se hizo dentro de la universidad de diferentes ramas con los estudiantes para que puedan presentarse a estas oportunidades y lograron ganar el primer lugar entre muchos países. Entonces creo que las oportunidades existen. La preocupación y el reto que tenemos es cambiar esta realidad. Yo creo que a través de las diferentes
acciones, herramientas o implementaciones que realicemos a nivel de la educación superior, podemos lograr desarrollar emprendimientos que sean con mayor diferenciación, con una mayor visión de escalabilidad. Y pues nos queda la tarea también del fortalecimiento, porque como les decía antes, no lo podremos lograr si no tenemos también unas habilidades que ya vienen trabajándose desde los niveles básico y secundario. Listo, Diana, muchísimas gracias. En este caso le vamos a dar paso al magíster Ángel Castro, Gracias. quien nos va a retroalimentar respecto del financiamiento de infraestructura tecnológica, de acuerdo a lo que nos indica el informe. Muchas gracias, María Eugenia. Permítame poner la presentación. Si me pueden confirmar si se observa bien. Bueno, mi nombre es Ángel Castro. Tengo experiencia 20 años como emprendedor, como fundador y emprendedor y gerente general de una empresa, y 20 años como docente universitario justamente en emprendimiento. Gracias por la oportunidad y felicitaciones a los organizadores. Yo les voy a hablar acerca de dos temas: del emprendimiento y la tecnología según el reporte GEM Ecuador 2024-2025. En definitiva, de dinero y datos. Pero aparte de eso, también quiero proponer algunas estrategias para romper lo que más se quejan los emprendedores normalmente es por la falta de financiamiento, para romper esas barreras y para romper también las barreras en la parte digital a favor del sistema, el ecosistema emprendedor ecuatoriano. Estos son algunos de los temas que voy a tratar. Y poniéndonos en contexto, voy a hablar de algunas buenas noticias y de algunos desafíos. En primer lugar, una de las buenas noticias es Ecuador es el líder regional en emprendimientos patrocinados. ¿Qué son los emprendimientos patrocinados? Aquellos emprendimientos que empiezan no solo con los recursos del emprendedor, sino con recursos externos, sean financieros, sean equipamientos, sean intelectuales. Okay. Por otro lado, 26% de los emprendedores el día de hoy consideran que la tecnología es indispensable para el éxito en emprendimiento. Y 63% de ellos planea marchar, dar el salto a la digitalización o mejorar en los próximos meses. Y los desafíos los puedo resumir en los siguientes. Somos los penúltimos en infraestructura digital. Otra cosa de mucha preocupación, el 54% de los emprendedores que hacen parte de la TEA operan sin patentes, sin RUT, en pocas palabras, en la informalidad. Y solo el 1%, el 1,2% opera en sectores tecnológicos medios o avanzados. Vamos a seguir hablando de estos temas en las siguientes diapositivas. Pero en todo caso, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos juntar el capital y la tecnología para romper estas barreras? Muy bien. Hablemos de los datos de la TEA patrocinada e independiente, ¿no? La TEA independiente, el que comienza solo con algún compañero, algún fundador, y la patrocinada es cuando tenemos apoyo externo, ¿verdad? De recursos externos. Miremos el año 2024, 2023 y 2024, Ecuador es el azul. En 2023 teníamos 8 y piquito de emprendimiento patrocinado y dimos un salto en el 2024 a más de 15. Prácticamente se duplicó, ¿no? Eso es una excelente noticia. Y mire cómo está aquí como Chile. En definitiva, somos el líder regional, ¿no? Ok. Esa es una buena noticia. Por otro lado, Ingrid se refirió un poquito a los sectores, que lo vamos a tocar también más adelante, pero quería yo aquí resaltar estas brechas, ¿no? Por ejemplo, en el sector de retail. Actualmente están utilizando algo de tecnología el 45%, pero en este sector la intención en 6 meses es del 78%, expresan la intención de la utilización de tecnología. Hay una brecha
del 33%, que es una oportunidad, ¿no? Entonces, los emprendedores no vemos a los problemas como malos, los vemos como oportunidades. Muy bien. Y ahora hablemos un poquito del financiamiento, ¿no? Lo que nos preguntamos o se preguntan los emprendedores es, ¿hay suficiente financiamiento para los nuevos negocios? Esa es la una pregunta. Y la otra pregunta, ¿qué tan fácil es acceder a esos fondos? ¿No? Y déjeme decirle que la respuesta es una mala noticia porque sacamos una nota, esto se mide en escala de 3 al 10, y sacamos una nota de 3 en el año 2024, en ambas preguntas, ¿no? Es decir, como somos algunos o todos profesores universitarios acá, estaríamos perdidos el año, ¿no? Con 3 sobre 10, ¿ok? Nada más he puesto aquí una comparación con Chile, que tiene un puntaje, tampoco es espectacular, pero está mejor que nosotros con un puntaje alrededor de 4. Muy bien. Entonces, decíamos, este 54% de emprendedores en la informalidad, ¿no? Es un problema crítico. Y si yo junto las dos cosas, si lo que concluimos es lo siguiente: los emprendedores que eligen ser informales se están cerrando ellos mismos las puertas al financiamiento. Difícilmente vamos a conseguir financiamiento siendo informales, ¿no? Entonces, es el primer mensaje que quiero dejar y que es muy importante, ¿no? A esto le agravan algunas barreras tradicionales, un riesgo país muy alto por todos los vaivenes políticos, la inseguridad y todas las cosas que nos pasan, aunque en los últimos meses, gracias a Dios, ha ido bajando, pero tradicionalmente han sido, el indicador es de riesgo país muy alto. Los avales son costosos, es difícil conseguir financiamiento, conseguir garantías, conseguir garantes, ¿no? Ok. Y por otro lado, de alguna manera, con lo que nos mencionaba Dianita hace un momento, la educación, ¿no? Difícilmente podremos innovar si nuestros emprendedores no están suficientemente educados en emprendimiento y en lo demás, ¿no? Muy bien. Pero pese a estas cosas, pues eso, cuando estamos en la cuerda floja parece que los emprendedores son más creativos, ¿no? Entonces hay algunas alternativas para conseguir financiamiento que las vamos a detallar, entre ellas, ¿no? Las microfintech, crowdfunding, factoring, aceleradoras de negocios, fondos no reembolsables, ¿no? Que permitirán democratizar el acceso al capital a los emprendedores. Eso, ¿no? Las microfintech, las fintech son entidades financieras apalancadas por la tecnología, típicamente súper digitales, con procesos entonces ágiles, diferentes de el sistema bancario tradicional o las instituciones financieras tradicionales. Montos de 500 a 5,000 dólares, ¿no? Y otras un poco más grandes van a ofrecer fondos mayores, ¿no? El crowdfunding, ¿no? Esta manera de financiarse a través de la colectividad, ¿no? A través del pueblo propiamente dicho, ¿no? Sitios súper conocidos en el mundo como Kickstarter, es un sitio web en donde tú subes, explicas tu proyecto, pones de qué se trata, la descripción del proyecto, lo que hace, etcétera, etcétera, las características, y dices, ok, yo necesito 50,000 dólares para este proyecto, y a la final gente de todo el mundo te colabora, en muchas ocasiones gratuitamente, en otras ocasiones a cambio de un producto, en otras ocasiones a cambio de la propiedad del emprendimiento, pero en definitiva consigues el dinero, ¿no? Ok. Otra de las formas de financiarse es el factoring en general, y qué mejor el factoring digital, ¿no? ¿En qué consiste el factoring? Muchas personas no lo conocen, ¿no? Simplemente es vender mis facturas. Si yo tengo 20,000 dólares en facturas que se vencen en 30, 45 y 60 días, yo puedo ir hoy a la empresa de factoring, ¿no? O ni siquiera puedo ir, ¿no? Digitalmente, y vender esas facturas. Evidentemente me hacen un descuento, pero yo consigo liquidez hoy, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, tenemos las aceleradoras. Dianita estaba hablando. Ellos tienen una aceleradora, por ejemplo, ¿no? Y hay aceleradoras privadas como Kruger, etcétera,
deberíamos considerarlo también. Finalmente, los fondos institucionales, y en particular hago énfasis en los fondos no reembolsables. Por ejemplo, con Quito, que sería algo así como el épico de Quito, ¿no? Tiene más años, ¿no? Tienen unos fondos no reembolsables que se llaman FONQUITO, ¿no? De fondo, FONQUITO. El Ministerio de Turismo tiene un plan que se llama Emprende Turismo, dedicado específicamente para los emprendedores que quieren emprender en turismo, ¿no? El incentivo Emprende es un plan del gobierno de un bono de $1,000 para los emprendedores, ¿no? Son algunos de los que están, habrán muchos más con seguridad. Muy bien. Cuando Ingrid hablaba acerca de a qué se dedican los emprendedores, yo quería poner esta tablita y miren, ¿no? Yo he marcado ahí con unos círculos rojos, ¿verdad? ¿No? He marcado aquí con unos círculos rojos, ¿no? Miren, el 81%, 81 de cada 100 emprendedores se orientan a venderle al consumidor final. Y solo el 3.7%, menos de 4 de cada 100, se orientan a venderle a otras empresas. Y por acá hay unos 14%, 14 de cada 100 que hacen manufactura, actividades de transformación. Pero yo quiero decir aquí, ¿no? Aquí hay una tremenda oportunidad. Los negocios business to business, por lo menos en los países desarrollados que tenemos los datos, son más grandes que business to consumer. Si bien, ¿no? Uno puede decir, ok, consumidores, ¿cuántos hay en Ecuador? Ok, digamos 18 millones, ¿no? Empresas, ¿cuántos hay en Ecuador? 1 millón. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas empresas no compran una unidad. Que a veces el esfuerzo que yo hago para vender una unidad a un consumidor, yo puedo, quizás me toma el mismo o un poquito más de tiempo para vender 100 unidades o 1,000 unidades. Me acuerdo, por ejemplo, haberle vendido en una ocasión 1,000 computadoras a la Universidad de Guayaquil, en una transacción. ¿Ok? Entonces, esto es una oportunidad para los emprendedores. Si bien las empresas que van a vender a empresas necesitan tener un personal más capacitado, necesitan apalancarse más en la tecnología, necesitan tener más recursos, pero hay una gran oportunidad ahí. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos la relación es 4:1 business to business que es to consumer. En Estados Unidos hay 60% más de empresas de business to business que business to consumer. Acá estamos al revés, ¿no? Ok. Muy bien. Permítanme. No sé qué pasó aquí. Ok. Bueno, pero pese a todas estas cosas, yo quiero decir también que hay gente que ha sido exitoso en conseguir financiamiento y en conseguir grandes cantidades de financiamiento. Por ejemplo, tenemos Shipify, ¿no? Una empresa fundada por ecuatorianos. Es una empresa de logística particularmente muy importante en Brasil. Está en Chile, está en varios países. Ellos consiguieron en 2022 1.6 millones. Y posteriormente a eso, lograron convencer a Jeff Bezos para que invierta en la empresa. No sabemos cuánto invirtió, pero tuvieron una inversión del fundador de Amazon, ¿no? Muy bien. O esta empresa Talop, que hace aplicaciones para gente con discapacidad, logró levantar $500,000. Y nuestro primer unicornio ecuatoriano, una fintech, Kushki, el año 2022 levantó $100 millones. Lo que quiero decir, los fondos globales, los fondos extranjeros, fondos del Silicon Valley, ¿no? Están mirando a Latinoamérica y están mirando a los emprendedores que se basan en la innovación, con altos componentes de innovación, y se puede conseguir dinero. Muy bien. Y entonces decía, yo no solo quiero quedarme con los datos, sino yo quiero proponer a los emprendedores que nos escuchan hoy día, ¿no? Que podemos tener un plan de acción. Y propongo un plan de acción a 90 días, ¿no? En primer lugar, es bueno que hagamos un autodiagnóstico o nos ayudemos quizás con alguna de las universidades que estamos aquí para hacer una evaluación del grado de formalización de las empresas
y del grado de madurez digital. Otra cosa que propongo es usemos herramientas. Hay herramientas muy económicas, las vamos a ver en detalles. Tengamos mayor higiene en la red, ¿no? Una higiene mínima. Aprovechemos el marketing digital y utilicemos métricas apropiadas para optimizar nuestras operaciones. Eso, entre las herramientas básicas, créanme, podemos con inversiones de menos de $50 al mes empezar a digitalizarnos. Herramientas como por ejemplo Canva, que la podemos usar para diseño, ¿no? Herramientas como Shopify, que podemos utilizarla para hacer e-commerce. Herramientas como ChatGPT, la inteligencia artificial, que hoy la usamos mucho para la automatización de contenido, solo por decir una cosa, WhatsApp Business, etcétera, ¿no? Son herramientas muy económicas que nos pueden permitir dar el paso a la digitalización de nuestros pequeños negocios. Muy bien. Por otro lado, cuando me refería a la higiene mínima, me refiero a la seguridad digital, ¿no? Si estamos dando ese paso, pues tenemos que tener cuidado con estas cosas. Entonces, por lo menos utilicemos autenticación de 2 factores, hagamos respaldos automáticos diarios en la nube, usemos contraseñas fuertes y no la típica 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Son las mínimas cosas que deberíamos hacer y que yo propongo en nuestro plan, ¿no? Y por otro lado, hacer uso de la inteligencia artificial, que podemos utilizarla para contenidos, para generar anuncios, para marketing, para automatizar la atención al cliente. Podemos hacer unos robots para atención al cliente en 15 minutos. Yo uno de esos se los voy a mostrar si el tiempo me permite y María Eugenia me permite y me robo 2 minutos al final. Y eso, para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Utilizando el análisis predictivo. Si a alguno de ustedes les interesa probar, es un asesor financiero y de tecnología, chiquitito, ¿no? Que lo he hecho con el uso de la inteligencia artificial. Por favor, capturen con su teléfono el código QR y para hacer la demo en un par de minutos. Aquí he puesto algunos ejemplos de prompts que le podríamos pedir a nuestro asesor y finalmente decirles gracias por la atención. El dinero y los datos no son enemigos. Juntos nos ayudan a crear negocios resilientes para no tener esa caída de los negocios establecidos que nos mostraban al comienzo, ¿no? Queremos tener negocios perdurables y que ofrezcan trabajo a personas, no que ofrezcan trabajo a una persona. Y entonces ustedes luego pueden solicitarnos el kit de evaluación que les hablaba gratuito y utilizar el beta. Y bueno, pues luego si hay alguna pregunta de María Eugenia, pues la vamos a contestar con gusto. Voy a terminar aquí y voy a venirme. Esta es la cara de mi asesor de financiamiento. Y aquí me da un mensaje que quizá la letra está chiquita. Me dice, hola, cuéntame tu idea, cuéntame qué vendes, cuántos dólares necesitas. Ok, yo le voy a poner aquí un prompt que dice, hola, vendo snacks saludables y voy a poner algo cortito, ¿no? Y necesito $2,000 de financiamiento. Necesito $2,000 nomás y ya sabe que son de financiamiento. Ok, le vamos a dar aquí y mi asesor gratuito, ¿no? Que lo pueden utilizar, me da aquí un poco de opciones de financiamiento. Dice, puedes pedir un crédito a la CFN, te dan desde $300 hasta 36 meses, tasa del 11%. ¿Qué necesitas? El RUC, ¿no? Formalizarnos. Y un plan de negocios sencillo, ¿no? A la final luego le podemos pedir al mismo asesor que nos haga el plan de negocios de 3 páginas. Ok, puedes pedir créditos en la cooperativa, $500 sin garantía, Progreso te dice, está customizado para que te dé los datos de empresas de instituciones o de empresas de Ecuador. Factoring digital, ¿no? Te dice quién puede ser, ¿no? Innovis, por ejemplo, aquí te lo pone. Concurso de Fonda Semilla, el Fondo Emprende del MIPRO. Ok, premios hasta, esto es no reembolsable. Ok, BidLab de Ecuador, etcétera, ¿no? Ok, para digitalizarnos me dice, con menos de $50 al mes, puedes usar WhatsApp Business,
Canva, que vale $12, ChatGPT, $25 para un equipito, ¿no? Pequeño, eh, 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 las formas de pago, Kushki, ¿no? Que estábamos hablando del unicornio ecuatoriano, o los Google, ¿no? El software este de Google, en vez de comprar el software pagado como el de Office. Ok. Y le he pedido también a este, ¿no? Que ha hecho el plancito para ese negocio de venta de los snacks, ¿no? Ok. Formaliza saca el RUC o saca el RICE, ¿no? O el RIMPE sería, ¿no? Eh, bueno, solicita el microcrédito, ese sería tu plan para 90 días. Mejora el empaque, el branding, utiliza Canva para hacer algo más bonito e interesante que se venda a los ojos del cliente, promociona en las redes, en las ferias, ¿no? Ok. ¿Quieres que te ayude a hacer una plantilla de costos? Ok, bueno. Eh, 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 ustedes lo pueden seguir si capturaron ese y me dicen si funciona o no funciona. Está para disposición de todos. Bueno, María Eugenia, eso era lo mío. Dejo de compartir o no sé si me quedo ahí. Sí, listo Ángel, muchísimas gracias. Solo voy a hacer una pequeña precisión a la intervención. Dinero más datos crea oportunidades y con informalidad no hay financiamiento. Me quedó clarísimo y espero que a los participantes también. Quiero hacer dos preguntas muy puntuales. ¿Qué frena a los emprendedores para digitalizarse? ¿Cómo se podría dar el salto digital? Creo que María Eugenia, quizás la pregunta, no sé si queda respondida con el plancito que te puede hacer este asesor, ¿no? Es decir, en primer lugar, tenemos que conocer qué herramientas, ¿no? Y claro, y tenemos que tratar de conocer esas herramientas que son económicas, accesibles, ¿no? Por eso al simulador le dimos la instrucción, ¿no? Al asesor le dimos la instrucción que busque, es decir, cosas que están al alcance del bolsillo del pequeño emprendedor, ¿no? Entonces, claro, luego necesitamos capacitarnos, es decir, cómo utilizar bien WhatsApp Business, aprender a utilizar Canva, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, 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 Ojalá tener un sistema para llevar la parte contable, ¿no? Porque por más que sea un RIMPE o lo que sea, es bueno tener esto y normalmente cuando vamos a pedir el financiamiento, por ejemplo, la CFN, ¿no? ¿Qué te dice? Tráeme un plan de negocio. No te están pidiendo un plan de negocios de 100 páginas, ¿no? Que hace el chico en la universidad o de 40 páginas. No, te están pidiendo o sea, que muestres lo que en emprendimiento llamamos la tracción. Tracción. Es decir, ¿qué es la tracción? Que muestres cómo han variado tus ventas a lo largo de los meses. ¿Estás vendiendo más? ¿Tienes más clientes? ¿No? ¿Cómo ha variado tu factura promedio? ¿No? Son pequeños datos que ellos toman en cuenta para aprobarte o para negarte el crédito, ¿no? Pero si no los tenemos, simplemente no tenemos el crédito, ¿no? Entonces, es usar estas herramientas que son, o sea, yo digo de alguna manera, hoy se necesita menos dinero que nunca para emprender. Esas tecnologías, por ejemplo, un CRM, ¿no? Para estar más al día de todas las cosas en la relación con el cliente. Antes, si vas 10 años atrás, los bancos lo tenían que gastar $100,000 para poner un CRM. Hoy en día, el software as a service, el software como un servicio, tú pagas 15, $20, $10, dependiendo al mes, y tienes un CRM que antes valía $100,000. Y es lo mismo para el resto, ¿no? Es lo mismo para el resto. Entonces, más es la voluntad, ¿no? Hay que tener voluntad y evidentemente capacitarnos, aprender a usar las herramientas o tener a alguien que las utilice bien. Hola, no escucho. Perdón, sí. Le decía, ¿qué dice el reporte GEM de Ecuador sobre el financiamiento? ¿Sigue siendo un desafío para los emprendedores? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? No, yo no te escuché la. ¿El resto sí me escucha? Ok, ya. Sí, Aquí me está la inteligencia artificial preguntando y no sé ni cómo hago bloquearla. Disculpa, María Eugenia, ¿me puedes repetir, por Sí, favor? sí, me escucha, ¿verdad?
Sí, te escucho bien. Le decía que, ¿qué dice el reporte GEM Ecuador respecto al financiamiento? ¿Sigue siendo un desafío para los emprendedores? Definitivamente, ¿no? El reporte GEM, como veíamos, hay dos cosas que califica el reporte GEM. ¿Hay suficientes fondos para las nuevas empresas en Ecuador? ¿Y qué tan fácil es acceder a esos fondos? Y en ambas, aproximadamente lo mismo, en ambas preguntas, tenemos una puntuación de 3/10. Entonces, sí, no hay suficientes fondos y por eso es que tenemos que buscar estas maneras de financiarnos alternativas como las que nombré hace un momento, ¿no? Eso, y hay que insistir, eso es parte de lo que debe mejorar en el ecosistema, pero nuevamente, María Eugenia, yo quiero resaltar esto que tú ya lo resaltaste y volverlo a decir una vez más. Si seguimos informales, no le culpemos al gobierno, es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Ser informal o formal es nuestra responsabilidad. Listo. Entonces, empecemos por formalizar. Listo. Muchísimas gracias, Ángel, por la intervención. Y para finalizar, vamos a darle paso a la magíster Francisca Fernández. Ella nos va a abordar el tema de entorno y emprendimiento. Gracias, María Eugenia. Buenas tardes con todos. Gracias también por la invitación y felicito a quienes me antecedieron con la exposición. Solamente voy a compartir la pantalla. Me confirman si es que se ve. Listo. Bueno, como último punto en este importante webinar sobre los resultados del GEM 2024-2025, voy a abordar precisamente un aspecto importante que, si bien es cierto, Ingrid, Ángel y Diana lo manifestaron en sus presentaciones, pues en este espacio vamos a hacerlo de manera ya quizá un poco más profunda sobre el entorno y el emprendimiento. Cuando hablamos de los factores del entorno social, vemos claramente que el emprendedor ecuatoriano presenta muchos desafíos, muchos retos, muchos obstáculos que abarcan desde la percepción del entorno y la intención de emprender, hasta justamente estas principales barreras que obstaculizan dicho proceso. En la última parte, hablando de barreras, voy a socializarles cuáles son las condiciones que estudia el GEM y estas condiciones como indicadores que son también las respuestas que recibimos de los expertos en la encuesta nacional de expertos que hacemos del GEM, llamada también por sus siglas en inglés NES. Para abordar la primera parte, vamos a ver rápidamente el tema de la percepción del entorno social. En este aspecto es algo muy positivo porque estamos aquí mencionando que los emprendedores, un 59% de los emprendedores dice que emprender es una elección de carrera profesional, lo toma como una elección de formación profesional. También un 55% de ellos dice que tienen un estatus social superior y bueno. Y también mencionan los emprendedores dentro del estudio del GEM, el 62% precisamente menciona que los medios de comunicación destacan a los emprendedores exitosos, así que también vemos que hay un apoyo social en la comunidad resaltando el hecho de emprender. Vemos que a nivel ya de la región, el promedio regional, vemos que también hay ese patrón de comportamiento se repite, lo cual este es un panorama y una foto a nivel regional buena de cómo lo perciben al emprendimiento. En relación a la parte de intención de emprender, vemos, por ejemplo, ya mencionaba anteriormente que actualmente está Ecuador enfrentando muchos desafíos. Uno de ellos es, por ejemplo, que en el año 2023 la intención de emprender ocupaba el 56%. Y hemos visto una baja en este 2024, ya que apenas el 38% de los emprendedores encuestados tiene la intención de emprender. Vemos aquí que hay una disminución notable del 32%, lo cual también nos lleva a considerar qué es lo que está pasando actualmente, porque ya esta intención de emprender
ha bajado muchísimo en este 2024 y vamos a verlo más a detalle y más adelante cuáles son estas condiciones que quizá está limitando al emprendedor de tomar esa decisión. En ese sentido, también me he permitido socializar esta intención de emprender a nivel regional. Vemos que la intención de emprender a nivel regional, es decir, viendo países como Brasil, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Ecuador, México y Venezuela, vemos que el comportamiento un poco se repite, ¿no? Que hay una disminución del 2023 al 2024 en la intención de emprender. Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, en Brasil, esta intención de emprender en el 2024 aumentó. Países como Puerto Rico también, vemos que en el 2023 tuvo la intención de emprender del 37%, pero en el 2024 incrementó a 46,53%. De ahí la panorama, o el panorama, perdón, en otros países de la región, pues es muy similar a Ecuador. Vemos que la intención de emprender ha disminuido en relación del 2023 con el 2024. Esto cabe recalcar que obviamente son adaptados de la encuesta de la población adulta APS del GEM 2024. Por otro lado, también vemos algo bastante importante que es el miedo al fracaso por género. Vemos, por ejemplo, que a nivel de la región existe un miedo al fracaso más prominente por el lado de las mujeres que de los hombres. El único país donde no se cumple esta regla es en México. En México vemos que existe más miedo al fracaso de hombres que mujeres. Así que esta imagen nos da luces o nos da guía de qué está pasando en el tema de las emprendedoras mujeres. Quizá no hay suficiente apoyo, quizá las condiciones para que ellas puedan emprender no son lo suficientemente fuertes. Diana también mencionó en su exposición, es importante quizá fortalecer este tema para que las mujeres y el género como tal femenino pues sean más emprendedoras y sobre todo se mantengan en el tiempo. Podemos decir a nivel de Ecuador que 2 de cada 5 ecuatorianos no emprende por temor al fracaso, ¿no? Aquí tenemos las cifras y esta es una comparativa a nivel regional. Ya adentrándonos más en el estudio ya de las condiciones de los entornos que favorecen el emprendimiento como tal, nosotros podemos decir o llamar a este estudio que es el estudio NESI, que es una métrica que facilita la comparación de los entornos emprendedores entre diversas naciones. Esto nos ofrece a nosotros una perspectiva muchísimo más precisa sobre cuáles son las condiciones que inciden en la actividad emprendedora. Esta puntuación final del NESI nosotros la determinamos mediante la suma de puntuaciones de los distintos indicadores que ya les voy a mostrar más adelante y el cálculo promedio de dichos resultados, que justamente Ángel mencionó cuál fue la calificación que obtuvo Ecuador en el tema de financiamiento. A nivel de promedio, podemos decir que el promedio del NESI regional se sitúa de 4 sobre 10 puntos, es un promedio pues muy bajo. Precisamente ya enfocándonos en Ecuador, les voy a mostrar esta tabla de en qué puesto o en qué lugar estamos a nivel de países de la región. Si nosotros vemos ya el ranking a nivel regional del NESI, nosotros estamos en 7º lugar con un 3,79 sobre 10 puntos. También es importante puntualizar que esta calificación es sobre 10 puntos. Y bueno, ahí vemos que, por ejemplo, el primer país, el que ocupa el primer lugar es Chile con un NESI de 4,94, sigue Uruguay con 4,55 y México con un 4,08. Así que bueno, no estamos en el último puesto, pero hay que trabajar, ¿no? Estamos en 7º lugar. Esta es una comparativa que también nos ayudó los datos obtenidos del GEM. En ese sentido, ya cuando iniciamos a evaluar estas condiciones marco del emprendimiento o las famosas EFC por sus siglas en inglés,
Nosotros cuando realizamos este estudio del GEM, contactamos a un panel de expertos nacionales, los cuales nosotros validamos perfil por perfil, vemos que cumplan con todas las especificaciones para que nos den todas las respuestas y retroalimentación de cada una de las condiciones que evaluamos. Y es importante también definir que en cada año nosotros tratamos de que estos expertos estén considerados a nivel nacional. No solamente se considera de una provincia, sino la idea es tener expertos con una participación de todas las provincias del Ecuador, ¿no? En ese aspecto, nosotros hemos contado con expertos del sector público un 12%, el sector privado un 88%, que en total suma 39 expertos quienes aportaron su valiosa colaboración para este estudio del GEM, en particular del NEST, que es la encuesta de expertos, y que nos ayudó muchísimo a generar esta evaluación de los indicadores que está precisamente relacionada a estas condiciones, ¿no? Son 12 condiciones las que se evalúa en esta encuesta NES, en la encuesta NES. Por ejemplo, se evalúa programas gubernamentales, en donde nosotros vemos las iniciativas que apoyan el emprendimiento de calidad. También evaluamos la educación primaria y secundaria, que ya Diana nos mencionó acerca de la introducción de ideas emprendedoras en la escuela, cómo está adaptado el currículum. La educación universitaria y profesional, cursos sobre cómo iniciar negocios en las universidades, eso también es muy importante. También se evalúa la condición de transferencia de I+D, es decir, cómo las universidades están conectadas y transfiriendo todo ese conocimiento al sector productivo, cómo está esa relación universidad-empresa. Se evalúa también infraestructura comercial, servicios de calidad asequibles que apoyan a las operaciones empresariales, la dinámica del mercado, es decir, si estamos o tenemos o propiciamos mercados libres en crecimiento que faciliten las entradas de nuevas empresas. Se evalúa también regulaciones relacionadas a políticas que alientan la entrada de nuevas empresas en lugar de restringirlas. También tenemos infraestructura física, que mencionó ya Ángel, financiación empresarial, la disponibilidad de fondos, la facilidad de acceso a la financiación, las políticas gubernamentales, que vemos ya cada uno de estos aspectos, vamos a ver qué puntuación obtuvo. Y también se evalúa mucho el tema de impuestos y burocracia. Dicho esto, y un poco haciendo una reflexión en cada una de estas condiciones y qué es lo que abarca cada una de estas condiciones, nosotros vamos ahora a observar en esta tabla el resultado de esas condiciones en el marco del emprendimiento. Estas condiciones es importante un poco recordarles que en Ecuador, obteniendo un 3.79%, un 3.79 sobre 10 en el NES, pues obviamente vemos que no estamos con las condiciones más aptas y favorables para generar emprendimientos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver un poquito las categorías. Por ejemplo, en la categoría de 1 a 3, recordemos que es sobre 10, Ecuador tiene una categoría de deficiente en facilidad de apoyo financiero. Justo lo que mencionaba Ángel, tenemos una puntuación de 3 sobre 10. En la educación básica, que mencionaba Diana, que es una de las partes que hay que trabajar muchísimo, la educación primaria, secundaria y también de colegios, obtenemos un nivel muy bajo de 2.55 sobre 10. Y en la transferencia de I+D, que justamente es de estos procesos donde las universidades trabajan de manera conjunta con la empresa, tenemos un 3.04. Esta categoría la tenemos como deficiente. Entonces, aquí es importante que estos resultados del GEM y esta investigación que junto con algunas universidades que hemos participado y formamos parte de esta red del GEM, es importante que podamos difundirla porque mientras más se conozca esta información, más se va a poder tomar cartas en el asunto. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la categoría deficiente que tenemos facilidad de apoyo financiero, educación básica y transferencia de I+D con las categorías más bajas. Ya mencionó Ángel, y estoy muy de acuerdo con él, que no solamente depende del gobierno, depende también, obviamente, de los emprendedores, porque muchos de ellos están en la informalidad. En el rango de puntuación de 3.1 a 5, que la categoría la denominamos regular,
tenemos políticas gubernamentales con 3.42, programas gubernamentales con 3.29 y, bueno, la última condición, que es infraestructura comercial, con 4.31%, que los expertos que les comentaba, los 39 expertos que formaron parte de esta encuesta, ellos mencionan que pues están en estas categorías de modo regular. Pasando ya a una categoría de buena, es decir, aquellos que tienen un rango de 5.1 a 7, tenemos que existe un incremento en la dinámica del mercado interior. En relación al 2023, esto tuvo un crecimiento con un 5.22 sobre 10, y también en infraestructura física con 5.86. Aquí la reflexión que podemos hacer es que no tenemos ninguna condición en el rango de 7.1 a 10. Apenas, bueno, no llegamos ni al 6, pero bueno, sería importante que justamente el generar estos espacios para difundir los resultados nos permitan que las personas, los gobiernos, los emprendedores tomen también esta información y se la apropien para trabajar justamente en cómo estamos en estos resultados, ¿no? Aquí es un trabajo conjunto de la parte pública, de la parte privada, de la academia, porque todos estamos involucrados en generar estas condiciones favorables para que el emprendimiento se mantenga y se sostenga en el tiempo. Y bueno, y finalmente, como reflexiones, puedo decir que el emprendimiento en Ecuador continúa siendo una alternativa atractiva para la mayoría de la población. Un 59%, como lo mencioné anteriormente, lo considera una carrera profesional viable. Sin embargo, hemos evidenciado que existe una baja en la intención de emprender. Vemos que en el 2023 la intención de emprender era del 56% y hubo una baja en el 2024 con el 38%. Obviamente esto denota una desaceleración en el interés por emprender, a pesar de que el 80% considera que tiene las habilidades necesarias para ello. Como ya vimos, el temor al fracaso se erige como una barrera considerable. Se evidencia que también hay un temor al fracaso más del género femenino que del masculino, y un 40% de los ecuatorianos señala que esta incertidumbre limita su disposición a finalmente tomar la decisión de emprender. También podemos mencionar que una de las barreras principales que enfrentan los emprendimientos es la dificultad para obtener financiamiento y para iniciar su actividad. En el caso de emprendimientos, por ejemplo, ya consolidados y considerando el tamaño del mercado que ya tienen, aquí, por ejemplo, lo que nosotros sugerimos o recomendamos es que es necesario apoyar a la formación de exportación e innovación. Esto no se va a lograr solos los emprendedores, sino aquí es importante muchísimo trabajar en conexión con la empresa privada y también en colaboración con las universidades para generar esta articulación, ¿no? En generar valor agregado, en generar mayor competitividad, para que los emprendedores busquen no solo mercados nacionales, sino mercados internacionales también. Y bueno, el financiamiento a través de fondos reembolsables a bajo interés para estas actividades es algo primordial, que ya Ángel también lo mencionó en su exposición. Finalmente, quiero decir que como academia, y yo trabajo en la PUCE Ibarra, las instituciones de educación superior continúan siendo aliados estratégicos, capaces de colaborar con los emprendedores como laboratorios de I+D, incrementando así el valor añadido de sus iniciativas. Pienso que cada actor tiene un rol clave, un rol primordial en generar estas condiciones para los emprendedores. Así que es importante, y agradezco también la invitación de Gerson para poder socializar estos resultados del GEM, y sobre todo que a través de estos resultados se puedan generar propuestas políticas desde nuestro rol en este caso desde mi rol de la academia, pero también desde el rol de todos quienes ocupan este ecosistema en el emprendimiento. Eso sería todo mi intervención. María Eugenia, quedo atenta. Listo, María Francisca, muchísimas gracias. Voy a resaltar otra vez el tema de cómo hablamos de la innovación, del crear oportunidades, en este caso de la dificultad que existe para obtener
financiamiento por parte de los emprendedores e iniciar sus actividades. Tengo dos consultas. ¿Qué acciones deberían tomar las políticas públicas para fomentar un entorno más favorable para el emprendimiento? Gracias, María Eugenia, por la pregunta. Bueno, considero que es muy importante que se trabaje en implementar una política integral. ¿Qué quiere decir la política integral? Es en el que se trabaje mucho en la formación, en el financiamiento y también en la conexión a mercados. Vemos que ahora mismo están como por piezas separadas, ¿no? Entonces vemos que alguien da formación, alguien da financiamiento, alguien desconecta al mercado, pero no se está trabajando de manera articulada y sobre todo que se pueda integrar. Entonces, cuando trabajamos todos por separado, pues se pierde mucho esa continuidad y esa fortaleza que podemos hacer llevándole al emprendedor en un proceso continuo y dando el seguimiento que se merece, ¿no? Que es este proceso de emprender. Listo. Y quiero compartir una consulta que está dada en el chat. La voy a leer. Buenas tardes a todos. Nos la realiza Lisette Méndez de la Universidad de Guayaquil. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la apertura para las consultas. La pregunta sería sobre cuáles serían las propuestas para mejorar las condiciones de emprendimiento en cuanto a la formalización y el acceso a los financiamientos. ¿Esa pregunta me la hacen a mí o a Ángel por el tema de la formalización? A usted por el tema de cuáles son las condiciones de emprendimiento en cuanto a la formalización. Luego voy puntualmente con Ángel para que me ayude a finalizar el tema del financiamiento. Bueno, en cuanto a la formalización, una de las cosas que hemos visto que se repiten muchísimo cuando levantamos este estudio del NES en el GEM es que existe mucha carga burocrática. Existen muchos procesos que pues no son nada amigables para el emprendedor, muchos pagos de impuestos, muchas trabas legales y tributarias que en realidad ocasionan ese sentido que no queremos, ¿no? En que ellos se formalicen, pero a la vez no se quieren formalizar, pues porque les piden muchísima documentación. Y la idea sería trabajar muchísimo en políticas gubernamentales que trabajen en ese sentido, ¿no? En que el emprendedor opte por formalizarse, porque eso le va a llevar justamente a, como mencionaba Ángel, a que pueda obtener un crédito, a que pueda tener un capital semilla, a que tenga un fondo no reembolsable. Y creo que de eso depende muchísimo también las normativas, la política que genere también el Estado. Listo, María Francisca, muchísimas gracias. Ángel, no sé si nos podrías ayudar con una breve respuesta sobre, desde el ámbito del financiamiento, ¿cuál sería la propuesta para mejorar esas condiciones? Sí. Bueno, la primera sería la de formalizarse, ¿no? Que lo mencionamos reiteradamente. Y luego ver todas estas alternativas, es decir, estos fuentes de financiamiento que son emergentes y que antes no existían, ¿no? Y que a veces las desconocemos, ¿no? Como decíamos, ir ahora a estas fintech que son más ágiles, que son digitales y que tienen en muchas, por ejemplo, hay alguna que se especializa en lo que es la construcción, ¿no? Eh, entonces, claro, tenemos que de alguna manera informarnos sobre las alternativas que existen. La otra, que quizás sí con las políticas de gobierno, la ley del emprendimiento permite, por ejemplo, el crowdfunding, ¿no? Esa es otra manera fabulosa, ¿no? Quienes han visto Kickstarter, la página de Kickstarter, se van a dar cuenta que realmente es fácil presentar el proyecto y evidentemente si el proyecto tiene innovación va a conseguir fondos y esa es una de las cosas que quizás debemos ayudar mucho. Dar a conocer más lo que mencionábamos antes sobre el factoring, ¿no? Es decir, el factoring ha existido toda la vida, ¿no? Hoy en día hablamos del factoring digital, pero el factoring ha existido toda la vida. Pero mucha gente no sabe que existe, ¿no? Los emprendedores no saben que existe, ¿no? Quizás, ¿no? Nuestro trabajo en la universidad sea mostrarles a los chicos que el financiamiento siempre piensan lo primero en el banco, en la cooperativa, ¿no? Eso es lo tradicional, pero ellos son muy burocráticos y son muy exigentes. El banco
te pide como garantía el departamento, el terreno, la casa, que probablemente el emprendedor no está dispuesto a ponerlo o ni siquiera lo tiene, ¿no? Luego también estos fondos no reembolsables, ¿no? Y las aceleradoras de negocio, estos concursos de emprendimiento, ¿no? Que normalmente se hacen, ya hay premios, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me encantaba lo que decía Francisca con respecto a que estas políticas no están integradas, ¿no? Y claro, ahí, por ejemplo, estas instituciones, las aceleradoras, lo que tratan es de unir todo, ¿no? En la aceleradora estás 3 meses, vas con una idea, con un grado de innovación para poder ser admitido y terminas con un demo day con los inversionistas probablemente ya poniendo el dinero, comprometiéndose y, y estás ayudado por expertos. Alguien necesita cómo conseguir financiamiento. Ok, traigamos al experto en financiamiento para emprendimiento y en el sector tecnológico, me estoy inventando, o en el sector turístico, ¿no? O alguien necesita un experto en tecnología. Ok, ¿qué necesitamos? ¿No? Entonces al emprendedor le dan, es decir, esto es en 3 meses que recibe una formación intensiva en cada uno y coordinada, digamos, como proponía Francisca, ¿no? Que sería otra de las alternativas. En el mercado hay algunas aceleradoras nacientes, tienen que irse profesionalizando, tienen que ir creciendo y luego también está la ayuda, ¿no? En este caso, María Eugenia, en el caso de Guayaquil, de Épico, en el caso de Quito, de Conquito, eh, ayudando también a educar a los emprendedores. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas en la sala. Solamente la inquietud que nos transmite, que por favor les pasemos las presentaciones por parte de los expositores. En este caso vamos a concluir agradeciéndoles a cada uno de los panelistas su participación. Realmente me siento muy afortunada por haber compartido este espacio y desde Épico como parte de este ecosistema emprendedor y un actor también importante desde la parte de Guayaquil, mis agradecimientos y siempre las puertas abiertas para cualquier acción que podamos articular desde este lado de esta empresa pública. Quiero concluir indicándoles que me agrada que Ecuador mantiene uno de los niveles más altos de emprendimiento en América Latina con un ecosistema en expansión. Este informe o este reporte resalta el aumento de nuevos negocios, patrocinio y digitalización. No obstante, el descenso en la intención de emprender, las barreras financieras, el miedo al fracaso y la limitada formalización obstaculizan que este dinamismo se traduzca en crecimiento sostenido. Las políticas públicas dirigidas a mitigar estas barreras serán cruciales para capitalizar este potencial nacional. Quiero terminar también mi intervención indicándoles que creo mucho en las oportunidades que se pueden generar desde cada una de las aristas con cada uno de los actores de este ecosistema. Muchísimas gracias. No sé si en este caso Gerson tiene algo que aportar para poder dar finalización a este espacio. Sí, bueno, lamentablemente no puedo habilitar cámara, pues estoy desde el celular, se me descargó la computadora, pero agradecerles a todos, María Eugenia, Francisca, Ingrid, Angelito, Diana, creo que ha sido una excelente participación, muy nutritiva en todos los aspectos, una excelente reflexión, y creo que sí es importante lo que mencionaron cada uno de ustedes en el aspecto de que esto hay que seguirlo socializando, estamos comprometidos con la formación en emprendimiento, queremos que aportar desde la academia al ecosistema y en conjunto con entidades como Épico, estamos seguros de que vamos a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias, Margenia, como moderadora, creo que ha sido una excelente participación. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan muy buena tarde ya. Pasen bien, gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Un gusto saludarles, hasta luego.